Antes de hablar de este holocausto caníbal del chino, tengo que recordaros que lo que no es del chino es nuestro enlace a Instant Gaming, con los mejores descuentos de PC y consola, además de un apoyo al canal. Y si además le dejáis un like a este vídeo, Síncope dejará de parecer una maníaco psicópata que pretende matarme cuando acabe este vídeo. Muy buenas a todos, somos Ortega y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Cannibal Ferox. Como podéis apreciar en el arte que hoy os presento, esta película yo ya la bautizo como Holocausto Caníbal China, aunque sea italiana y aunque saliera un año después de Holocausto Caníbal, ya que esta película de Umberto Lenzi es de 1981. Pero en esa época también el caníbal, el espagueti caníbal, que es como se le llama a este género, estaba en auge y había muchísimas películas de este estilo. Este señor hace películas desde 1958 hasta prácticamente el 90 y pico. Os dejo por aquí su filmografía, ya que es bastante extensa, prácticamente película por año o incluso un par de películas por año. Y desgraciadamente nosotros no vamos a ver ninguna más, seguro. Y sin verlas ya me atrevo a afirmar que películas un poco de dudosa calidad, al menos para nosotros, porque si esta es uno de sus títulos más famosos y los que más repercusión ha tenido alrededor de su nombre y que más famoso le ha hecho, y la verdad que esta película le sacamos muchísimos pero no me quiero ni imaginar cómo serán el resto. Creo que siguiendo un poco la línea quizás de este señor, simplemente sacar películas para crear un poco de polémica, de repulsión y de escándalo. Antes de continuar, quiero que sepáis que tenemos que hablar de, que es la sección en la que nos encontramos. Venga, hoy, sí, que mucha gente... Explica la sección, que te encanta explicar secciones. Quizá mucha gente no la conoce. Es una sección en la que hablamos sobre todo de películas que tienen algún tipo de polémica, ya sea cinematográfica o sea fuera de la pantalla. Entonces en esta sección nos gusta hablar de ellas con spoiler, hablar de esa polémica o incluso desmenuzarla un poco de cómo la hemos visto nosotros y si merece esa polémica o no, un poco esa visión que nosotros, que hemos visto muchas de estas, pues queremos darle. Así que más que hacer un resumen de la película y contaros qué pasa, asumiremos que ya todos la habéis visto o por lo menos sabéis de qué va, o es suficiente con el contexto que os pongamos de las escenas y hablaremos de las cosas pues más destacables, para bien o para mal, que nos ha parecido a nosotros mientras veíamos la película. Yo tengo que advertir una cosa, y es que me parece irónico que siempre hemos defendido que a nosotros nos da igual de donde sea una película, del país que sea, que nosotros no vemos las películas por el país del que son, que hemos visto películas de prácticamente todo el mundo, pero con Italia tenemos esa pequeña kriptonita. En realidad nosotros el cine giallo concretamente es un cine que no nos entra, y el cine italiano, ya sea en general, ya sea películas más slasher o los spaghetti caníbal o el Mondo concretamente, es un tipo de cine que es muy italiano, y los italianos tienen ese punto que no consigue conquistarnos jamás. Es verdad que hay películas italianas que nos han encantado y películas italianas que a nivel personal no nos han hecho mucha gracia, pero son grandes películas. Las pocas que nos han encantado. Yo al menos, por lo menos no tengo ningún problema con Italia, sino más bien con el cine italiano, que no es tanto de mi gusto, no me encaja tanto. No es que me niegue a ver películas de allá, no es eso, simplemente es que las que he visto reconozco que es de los países que menos interesante me resulta el cine que hacen, por lo que sea, por los temas que escogen, por la forma de hacer, por la forma de interpretar, por lo que sea, pero no me termina de encajar. Vamos a hablar de Holocausto, vamos a hablar de Cannibal Ferox, película de Umberto Lenzi de 1981, de 93 minutos, solo 93 minutos, aunque yo os digo, se hacen eternos. Eternos. Pues mira, es lo primero que puedo decir sobre ella, que se me hizo larguísima, que solamente dura hora y media, o sea, la duración de una película, la duración de una película a modo normal. La verdad que se me hizo muy larga, muy pesada, estaba deseando que se acabara, y vamos, mi sensación fue al verla que estaba durando más de 2 horas. Estoy seguro que más de uno se habrá dado cuenta que este vídeo, cuando dijimos que íbamos a ver Cannibal Ferox, hemos alargado un poco grabarlo, porque es que nos vais a ver que, a la diferencia de Holocausto Caníbal, que estuvimos 1 hora hablando de ella con pasión, desmenuzando cada escena, para bien y para contándolo mal, todo, lo bueno y lo malo, esta nos está costando mucho estar aquí hablando de ella por la pesadez que es incluso recordarla. Pero vamos un poco a ello para hacerles memoria de qué trata Cannibal Ferox. Bueno, pues en esta película nos presentan a 3 amigos, 3 estudiantes, por decirlo de alguna forma, que deciden ir a adentrarse en la selva paraguaya para investigar un poco las tribus nativas y su canibalismo, su supuesto canibalismo, para que una de nuestras protagonistas, de una de estos 3 amigos, haga una tesis desmintiendo dicho canibalismo. Con el principio de la película ya vemos el nivel actoral
caníbal que vamos a presenciar, ya que encontramos en un piso franco como un par de mafiosos están extorsionando a un yonki para que le digan dónde está Mike Logan, nuestro protagonista, que al parecer es un narcotraficante, además de ladrón de joyas, uno de los protas que encontraremos más adelante en el Amazonas. Y sí, como habéis oído bien, esta película empieza en la ciudad. Una de las características que tiene esta película, que quizás trata un poco de imitar o de tomar como referente también al Holocausto Caníbal, es el intercambio de escenarios, presentarnos una pequeña historia en la ciudad y otra pequeña historia, la principal en teoría, ya propiamente más en la selva y con nuestros protagonistas, y que tarde o temprano, más bien al final en este caso, en el caso de esta película, pues acabarán uniendo y fundiendo un poco esas dos tramas. El denominador común en este caso es el que tú has dicho, es nuestro amigo Mike Logan, al que conoceremos verdaderamente en la selva paraguaya. Otra de las cosas que ya podemos apreciar nada más empezar la película es el tema de las músicas y de la banda sonora escogida, una banda sonora que en cierto modo parece recordar al tipo de melodía que escogieron en el Holocausto Caníbal, pero que en esta película más bien chirría y que conforme avanzan los minutos, la verdad que termina por cansarte, por agotarte y por incluso, en mi caso al menos, odiar ese tipo de música. Ni siquiera está hecha para la propia película. La música es reciclada de Comidos Vivos, que es la película anterior de Umberto Lenzi del año 80. Con esto ya nos quieren decir un poco el cariño que le tiene este director al propio cine que él hace. Se nota la falta de entusiasmo, se nota la falta de cariño y las ganas de hacer un poco lo que estaba de moda y lo que sabía que iba a darle dinero. Y se nota en toda la película, ya os lo digo. La verdad que parece que este director lo único que quería era aprovechar el tirón, ¿no?, de la moda de este pequeño subgénero, por así decirlo, los años que durase, y bueno, pues sacar todo lo que podía de ahí a costa de todo. Por olvidarnos de Nueva York, porque ya os digo que la película va teniendo flashbacks de Nueva York, Amazonas, sí, Nueva York, Amazonas. Ahí simplemente en la parte de la ciudad simplemente se va avanzando un poco la investigación, se deja un poquito más de lado ya los gángsters, por así decirlo, y se centran un poquito más en la investigación policial y en la colaboración de la novia de Mike Logan, que también colaborará en esa parte para encontrar a Mike. Es una tontería, como una casa no pinta nada, y es una excusa barata, como dice Síncope, para ir haciendo los cambios. Vámonos al Amazonas y conozcamos a tres de nuestros protagonistas. Nuestra historiadora o antropóloga, que se llama Gloria, tenemos también a Rudy y tenemos también a Pat. Nuestra amiga antropóloga nos muestra quizá lo único interesante de esta película, y a la vez es una tontería, pero es la chorrada más grande y a la vez lo más interesante de la película, y es el motivo por el cual están buscando a estos caníbales. Exacto. Y es que ella está haciendo un estudio para demostrar que no existen los caníbales. Exacto, mejor dicho, que no existe el canibalismo en las tribus nativas, que esto simplemente es un mito que se ha creado un poco generación tras generación, época tras época, simplemente para crear ese mito, miedo, ¿no?, sí, de los salvajes que viven en la selva, que si vas allá y te relacionas con ellos, te van a comer. La verdad que este punto central de la historia es lo único y lo más interesante de toda la película, que ojalá hubiesen explotado un poquito más esa idea, hubiesen centrado todo en este personaje, porque también creo que es el único que está decentemente construido y que se le da decentemente, un poquito comparado con los demás, se le da un poquito más de interior y se le entiende un poquito más el motivo real por el que está ahí, que simplemente es, una vez más, como hemos visto en muchas películas, pues para hacer su tesis, y que directamente también estará relacionado con ese final, el desenlace un poquito moral, que hablaremos más adelante, que nos quieren dar. Recordemos que en Holocausto Caníbal, digamos, el punto moral de la película era demostrar cómo quién es más salvaje, quién es en realidad el que no está sociabilizado, ya que esas tribus caníbales en Holocausto Caníbal no las oculta en ningún momento, pero no son violentas, te muestran cómo ellos solo comen carne humana de restos de alguien de la tribu que ha muerto, alguien de la tribu que para honrarlo se lo van a comer, nunca atacan a humanos, nunca atacan a nadie, no son violentos en ese sentido, además de las trifulcas que tienen entre propias tribus dentro de la película. Eso es un Holocausto Caníbal. Aquí la película demuestra a los 10 minutos de estar dentro de la selva
que la tesis de esta chica es una parida, una chorrada, y que la podía acabar ahí, porque al entrar en la selva a los 10 minutos ya ve cómo esas tribus son caníbales. En ese momento su tesis ya se ha ido a tomar por culo. Es lo que venimos de que es la chorrada de historia, a la vez que es muy interesante si la llegan a hacer bien. Exacto, no se ve exactamente ya el personaje de Gloria, es como que todavía no se lo termina de creer, por eso digo que es el único personaje que está relativamente bien construido, porque esta sospecha de que ese canibalismo sí que existe viene formado porque se encuentran dos cadáveres y porque se encuentran a susodicho Mike Logan, el nombre que ya hemos oído en la ciudad como una persona muy buscada, y a un amigo suyo, a un tal Joe, que está herido, y que les cuentan a estos 3 estudiantes, vamos a llamarlo así, que les cuentan pues que han sido atacados por una tribu de caníbales, y venir con nosotros, que os vamos a mostrar dónde están para que veáis realmente y conozcáis la verdadera historia. Aquí es donde empieza realmente el jaleo totalmente absurdo, y cuando nuestros 5 protagonistas llegan a esas chabolas, llegan a esas casas de esos nativos, y encontramos a los nativos sentados tranquilamente en la selva, y a estos 5 civilizados que andan a sus anchas, entran por las casas, duermen, les provocan, intentan violarles, intentan matarles, o sea, vemos una serie de comportamientos totalmente injustificados a la coherencia que nos está mostrando un poco la película. Quiero recordaros que, y siento ser redundante, pues que hay que compararla con la estrella de la corona, y es que Holocausto Caníbal, este caso, también te lo cuenta con mucha paciencia, te lo cuenta con mucha coherencia, y no pretende contarte el discursito absurdo de es que el hombre blanco colonizador es malo por antonomasia y la pobre tribu del Amazonas son bondadosos porque viven en comunión con la naturaleza. Punto. Ese es el discursito sencillo y fácil que no tiene ningún tipo de fundamento y que esta película pretende mostrarte un poco para ganarse el aplauso fácil de la época. La verdad que no sé cuántos aplausos fáciles se ganó en la época. Supongo que como esto era novedoso, pues impactaría en cierto sentido y se alabaría quizás en otros, pero para mí este mensaje está bastante hecho por encima, bastante conveniente, bastante precipitado, bastante poco justificado, bastante absurdo y simplemente formado por una serie de escenas que da la sensación que están ahí sueltas, acompañado por una calidad interpretativa que ya os digo que es que cualquier diálogo es totalmente absurdo, cualquier excusa para mostrar una escena de canibalismo, una escena de tortura animal, una escena de sexo, una escena de que los 2 hermanos protagonistas hablan, cualquier diálogo y cualquier situación que se plantea en la película resulta totalmente ridícula, forzada y para nada creíble ni natural. Ya para terminar un poco con el tema de la historia y tema del guión, que quizás es lo único que se puede destacar entre comillas en algo, es que al final estos 5 amigos se acabarán enterando de la verdad, de que Mike Logan no es el Mike Logan que él ha vendido que es, sino que es un buscador de piedras preciosas, de gemas, y que también es bastante drogadicto. Eso lo vamos viendo en la película, su obsesión con la coca, tremenda obsesión con esas escenas. Y acaba pues confesando la verdad, que es él el que realmente atacó primero y mató primero a estos nativos, y que los nativos ahora lo que quieren hacer, lo que nos van a mostrar un poco a partir de ahora, es el tema de la venganza, cómo se vengan de estos hombres que han matado a su pueblo, básicamente han torturado, porque no es matar simplemente, es torturar aparte de su pueblo, ¿no? Este Mike Flanagan hay un momento que se supone que tortura a uno de la tribu durante toda la noche, lo deja desangrándose, lo deja sufriendo y los gritos de dolor toda la noche. ¿Sabéis cómo? Una tribu que debe haber unas 50 personas tranquilamente, o 30, 40 personas en esa tribu. Ellos son 2, uno con escopeta apuntando a X, porque por delante tiene esa tribu, tiene cerbatanas, esa tribu vive en medio del Amazonas. Y tienen muchos recursos que después vemos cómo utilizan, ¿no? Porque hay un señor apuntando con escopeta a nadie y otro torturando a uno de sus compañeros. Nadie hace nada y nos ponen la puta música repetitiva esa de copia de Holocausto Caníbal. De verdad, una música tremendamente tediosa, horrible, que se metía en la cabeza y no te dejaba en paz. No tiene ningún tipo de sentido. En la anterior, en Holocausto Caníbal, siento ser pesado, recordemos de que allí son varios, les queman las casas, los violan aparte. Intentan defenderse esa tribu, además de que nos muestran que es una tribu un poco más pacífica que la otra, la realmente violenta. Tiene
muchas justificaciones Sí, de por qué tiene esa tribu no se defiende. Tiene más justificación también, ¿No? además, porque en Holocausto Caníbal son documentalistas que pretenden grabar pues los caníbales en acción, por decirlo de alguna forma. Entonces sí que utilizan un poco más ese sentido de la provocación para provocar pues ciertas escenas y ciertos comportamientos en la tribu. Aquí simplemente este Mike Logan lo único que quiere es eso, es chantajearles un poco y forzarles a que les cuenten dónde hay piedras. Y además ya vemos, nos cuenta un poco durante la película que sí que realmente buscan y encuentran a alguien que es buscador y que sabe dónde están esas gemas, pero que no hay muchas más, o que por lo menos los habitantes, los nativos de ahí no conocen dónde hay más gemas. Entonces que realmente la tortura es totalmente injustificada. Y bueno, y vamos un poco allá a lo de lleno, a lo que mucha gente le importa. ¿Qué pasa con las escenas violentas, gores, las escenas viscerales, las escenas violentas, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa? ¿Cómo están hechas? ¿Están bien? ¿Están mal? Antes de irnos a esas en concreto, hay una escena que van a violar a una chica de 15 años al río que está con otro de la tribu allí, el Mike Logan y otra de las chicas, pero que la convence el plan, vamos a violarlos. Ah, pues muy bien, es que es tan tonto la forma de vender la violencia o de vender el comportamiento sádico del hombre blanco ante una tribu incivilizada. Mike Logan, venga, es un traficante y todo lo que os dé la gana. Demás, pero esta pata a la que convence para violar a una pareja de adolescentes en el río, una pareja de nativos, o sea, qué absurdez es esa, qué gratuito, simplemente para crearnos, pues eso, una escena molesta, repulsiva, que no pinta nada en la película, que no te hace empatizar con nadie, ni con la tribu, ni te hace empatizar con algún protagonista, ni con los otros amigos que han visto todo. La verdad que pasa totalmente desapercibido ese comportamiento, no sé, por eso me quejo tanto de en realidad la interpretación y la pobre construcción de los personajes para una historia que, oye, que podría haber estado bastante decente si hubiesen centrado en eso, ¿no? En las ganas que tenía Gloria por descubrir si realmente canibalismo era algo inventado por la sociedad y por los mitos, algo totalmente una leyenda urbana, o era algo real. Entiendo que la tribu, igual que en otras películas como Green Inferno y Holocausto Caníbal, serán personas de tribus de verdad, porque la actuación no tenía nada, o sea, simplemente... No, claro, pero si sí ellos que estaban en escena. Estaban ahí, estaban en escena, se comportaban... Yo a ellos no los critico, ¿no? Por eso, en realidad, si eran extras, pues mira, de verdad, mejor los extras que cualquier principal. Pero por supuestísimo. Y si eran tribu de verdad, la verdad es que se notaba que creo que estos no son los de la peli del año pasado. ¿Sabéis qué quiero decir? Se notaba sutiles diferencias de incomodidad y aparte un poco de lejanía en cuanto a la película, de estar ahí simplemente y hacer bulto, un poco como yo he mostrado aquí. Como de estar en escena, la expresividad que tenía, la verdad que era un poco más natural, más creíble. Ya te digo, no sé qué nivel interpretativo ni qué papeles exactos les dijeron que tenían que interpretar, pero desde luego es la parte que también se puede rescatar un poco de la película, y es el comportamiento un poco de los nativos, que sí que pasan como nativos caníbales reales. Sangre y violencia, vamos a lo que nos vamos. Está bastante bien, no lo vamos a negar. Bueno, está bastante bien para ser del año 81, vale. Las prótesis, el rojo, con la tierra, con el blanco de las pinturas de los nativos. A ese punto yo tengo que decir que sí. Está bastante bien conseguido. La escena que comentabas tú antes de la polla, de cómo se la comen directamente después de cortársela. No la he comentado, pero no la he comentado, hemos comentado aparte. Una escena en la que a uno de los protagonistas le cortan la polla y se la comen allí delante. Y varias más que tengo que reconocer que me sorprendieron de la buena calidad, en ese sentido. Yo tengo un poquito más de quejas, voy a ser un poquito exquisita también con estas escenas, y quizás porque el conjunto de toda la película ha sido un despropósito, entonces por eso me siento más en libertad de volverme más exquisita con estas escenas. Para mí la sangre era totalmente artificial, rojísima, que no colaba como sangre, un manchurrón de pintura, y que sí que es verdad que en algunas escenas con piedra, con pinturas blancas de los nativos y demás, pues pasaba un poquito más desapercibida lo artificial que era. Rescato unas cuantas escenas por originales, la verdad, y porque reconozco que estaban mejor hechas de lo que había visto hasta ahora con respecto a tema de puñetazos, peleas, disparos, que todo eso, la verdad, eso, empujones, ¿no? El tira y afloja ese que es realmente absurdo. Entonces, por lo menos en estas escenas de realmente las gores, las que hemos venido a ver, entre comillas, las que interesan a un gran público de gente, porque son las escandalosas, pues había algunas interesantes. Una de ellas era precisamente la que has contado, por la típica polla cortada que después se la dan de comer, bastante bien hecha. Una escena muy original que no he visto en ninguna película, y es como a una de nuestras protagonistas, a Pat,
le ponen como una especie de ganchos o de anzuelos en los pechos y la cuelgan hasta la muerte de ahí. La verdad que bastante doloroso, muy bien hecho, porque realmente parece que esos anzuelos están metidos ahí. No se ve tampoco unas tetas de plástico de prótesis, se ve bastante natural y bastante real, la forma del pecho, la caída. Exactamente, sí. La actriz, la expresión que da ahí también de dolor, la verdad que esa parte me gustó. Y la que ibas a decir tú, que es la rebanada de cráneo. Una rebanada de cráneo totalmente antinatural, porque no se puede cortar así un cráneo, pero no importa. Pero la rebanada de cráneo para que después estos caníbales, a modo venganza de nuevo, la rapidez, cómo queda, sí, la verdad. Exacto, y la maldad con la que lo hacen, ¿no? En plan de, mira, pues joderos. Y le rebanan el cráneo y se comen después sus sesos y su cerebro. Que cómo no va a haber una escena así en una película de caníbales, ¿no? Donde se comen el cerebro. Hay la típica escena también de, no sé si perforan un ojo, lo revientan, bueno, la típica escena así, pero creo que esas en conjunto son las únicas destacables, las únicas que tienen un poquito de sentido y que resultan un poquito menos molestas de toda la película. Decir que las escenas que comentaba antes de los puñetazos, de las peleas, faltaba la música de Benny Hill, porque las ponía a cámara rápida, o sea, sin intentar ocultarlo sin ningún disimulo. Cámara rápida, lo ponían ahí, que si cuela, y parecía la música de Benny Hill. Claro, quien no sepa que es la música de Benny Hill no la puedo poner por copyright, la de que se persiguen rápidamente, pues esa. De verdad, horrible, pero horrible, mal editado, mal hecho, mal con pocas ganas. Yo creo que lo que más he visto de esta película es por parte de este director, pocas ganas de vender un poco lo que estaba de moda y poquísimas ganas de hacer una buena película. Eso ya os lo digo, poquísimas ganas. La verdad que mi sensación general de la película ha sido totalmente horrible y repulsiva. No hay prácticamente nada que me haya llamado la atención, que haya visto un poco con más interés, con más agrado, con más expectativa. La verdad que todo lo que iba viendo ha sido pues realmente odioso, y por no hablar de las escenas de animales, que por supuesto también había que meterse un poquito ahí, y vamos a más de lo mismo, escenas de animales absurdas que no pintan absolutamente nada, que depende, hemos podido investigar un poco, que depende qué versión veas de esta película con más o menos cortes, verás estas escenas de animales más o menos editadas. Nosotros por nuestro caso hemos tenido la suerte, vamos a decirlo así, que lo que es escenas completas de muertes de animales hemos visto pocas, quizás creo recordar una o dos prácticamente. El resto de escenas sí que se intuyen, sí que te dejan ver toda la escena de lo que va a pasar, lo que resulta también bastante cruel y bastante desolador, para después cortarte la escena y enseñarte directamente el animal muerto. Inocente de mí, que fíjate, por un momento había pensado que, joder, pues que en realidad no habían matado a tantos animales, pero vamos a ser claros y a ponernos en la época, y es verdad que esos animales probablemente morirían como con fines cinematográficos, pero simplemente depende un poco de la versión que veas, que la verás más censurada o menos censurada. Pero a lo que iba, que es que estas escenas tampoco pintan absolutamente nada. Son totalmente gratuitas, como el resto de escenas que hemos relatado, de sexo, de diálogos, de con los nativos, de conversaciones de las piedras, de la coca. Es todo totalmente gratuito y totalmente forzado. Alguna vez he leído algún comentario bastante absurdo por vuestra parte, de decirnos es que no entiendo por qué os molesta tanto cuando matan a un animal en pantalla y no cuando matan a un humano. Porque ese humano luego se va a su casa y come, y se va de fiesta, y se va a dormir. Ese animal no, ha estado ahí solo para el gozo de una película, y encima mal. O sea, claro, esa es la gran diferencia de que maten a un animal en una película que maten a un humano. Que al humano no lo están matando. No, y el humano está ahí de forma voluntaria, por mucho mucha presión que tenga su trabajo, por mucha carga mental o emocional que tenga su papel, por ejemplo, porque hay actores que realmente lo han pasado mal para representar algún tipo de papel y tiene su reconocimiento, pero recordemos que están ahí voluntariamente, obviamente es su trabajo, cobran por ello y tienen una finalidad ahí de entretenimiento. En todas estas características los animales no encajan en ninguna de ellas, y suerte que, bueno, esa época ya ha pasado. Como dices, Síncope, las escenas no pintan nada en toda la... Es que no pintan nada, igual que en Holocausto Caníbal sí que tenían un sentido, aunque podemos discutir muchísimas cosas, allí tenían un sentido dentro de la película, aquí no. Sí, claro. Que hasta hay una escena en que una serpiente podemos ver tranquilamente cómo va ahogando a un ciervo o a un... Bueno, va matando a un animalito, una anaconda, que dices, bueno, es como si vieras el National Geographic. Ya, pero para eso me veo el National Geographic. No necesito que este señor prepare la escena para ver cómo matan a un animalito en medio de la selva. Una cosa es ver un documental de animales en la selva a modo didáctico, y otra cosa es ver esto que es con fines de ocio, entretenimiento, y que está hecho ahí a posta. Es que sepáis que el Cine Mondo, que lo he dicho muchas veces, tenemos un vídeo declarado para el Cine Mondo explicando lo que es lo mismo que hacían. Se iban
iban a las tribus africanas a ver cómo los mataban de verdad, a ver cómo los fusilaban, a ver cómo se peleaban, a ver cómo se comían, y ellos mismos provocaban esas cosas para poder grabar un documental. Esas son las verdaderas snaps. Un poco lo que hacía la película Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal siempre se ha vendido como algo real precisamente por eso, porque lo que ha intentado siempre ha sido representar el verdadero cine mundo en que se basaba el verdadero cine snuff, por así decirlo, que antes sí que existía. En cuanto al tema de los animales, también la única escena que sí que podremos ver, igual que en Holocausto Caníbal, es la escena del Molocoy. Otra vez veremos a la tribu cómo desmiembran a un Molocoy para comérselo. Bastante más rápido, por lo que me dio la impresión, porque yo en Holocausto Caníbal nunca he visto esa escena, pero bastante más rápido me dio aquí la sensación. Y sí que aprecié también en algunas escenas también eso, la cámara rápida, quizás, y que algunos animales aparecían después o muertos o en alguna escena pues bastante como superpuestos en la imagen, por lo menos la sensación que me dio, sobre todo al principio con la escena del loro, ese que también matan gratuitamente, que dices, joder, un loro tan precioso, ¿en serio lo has matado solamente para grabar esta escena cortada? Tan absurdo. Bueno, eso, un despropósito totalmente toda la película. Umberto Lenzi le hizo chantaje emocional a uno de los actores principales, que se negó a matar al cerdo. Tenía que pegarle un tiro al cerdo y se negó, así que tuvieron que utilizar a un doble de manos para matar al cerdo. En toda esa escena tuvieron muchos problemas porque el actor, sin querer, dañó a su propio doble. La escena que tenía que salpicarle la sangre en la mano, como le clavaba un cuchillo, me parece que la escena que tenía que clavarle un cuchillo también, se la clavó al doble de manos y hubo unos jaleos en rodaje. No grabaron eso realmente, joder, hubiese sido la mejor escena de toda la película. Y Umberto Lenzi, en su afán por intentar incomodar y por intentar que la película sea lo más real posible, dijo al propio actor que Robert De Niro lo habría hecho. Y el actor le contestó que Robert De Niro le habría pegado una patada en el culo y lo habría mandado a la mierda. Probablemente. Entonces, además de eso, otras polémicas que tuvo esta película, como la censura, como decía Síncope, las malas lenguas dicen que esta película se vendió como que había mucha censura para que la gente buscara esas películas sin censurar y la película tuviera todavía más renombre. Además, también se vendió la película, los propios productores de la película la vendieron como que estaba censurada en 31 países, cuando la película se descensuró desde la primera vez que se publicó. Estaba censurada antes del estreno, pero cuando se estrenó se descensuró prácticamente en todas partes. Y una de las formas que se vendió en Estados Unidos era: ellos la violaron y él tuvo que buscar venganza. ¿Cómo? Cosa que jamás se vio en esta película. Eso ni siquiera existe en la película. En esta película no hay ninguna excusa para la venganza a modo de violación. O sea, simplemente es la tortura que nuestro Mike, nuestro hombre civilizado de la gran ciudad, ofrece a los nativos simplemente por conseguir unas piedras preciosas, o sea, por tema económico, como siempre, y que después esta tribu se vengará de él y de todo el mundo que le acompaña, o sea, de nuestros estudiantes. No sé qué más añadir. Nada, pues contar un poco ya, llegar un poquito al final, que yo creo que es la única parte donde tengo que aportar algo un poquito más, entre comillas, positivo. Al final, pues después de esta venganza de la tribu nativa, todos nuestros protagonistas morirán, a excepción de Gloria, que logrará escapar. Aquí será donde veremos el cruce de historias de la gran ciudad y de la selva, porque nuestros policías y la novia de Mike se presentarán en la selva pues con la finalidad de rescatarles, porque bueno, sus investigaciones ya han llegado a que Mike está ahí. Se encontrarán con la sorpresa que no rescatarán a Mike, pero sí podrán llevarse a una superviviente. Curiosamente, la protagonista, la que ha empezado toda esta historia y por la que todo el resto de personajes pues estaban en la selva, la que quería hacer su tesis desmintiendo el canibalismo. La última escena es ella en una especie de auditorio de presentación de su libro y que va a hablar frente al público. Me gusta porque hay ahí como un director que le está dando la palabra y que está pues contando un poco por las experiencias tan duras que tuvo que vivir porque se perdieron en el Amazonas, y cómo pues realmente logró sacar su libro desmintiendo que es la existencia del canibalismo en las antiguas civilizaciones. O sea, que el mensaje moral que nos queda de todo esto es que, a pesar de que la propia Gloria ha vivido en sus carnes y ha visto directamente que sí que existe el canibalismo, al final lo que vende en su tesis y lo que vende al mundo civilizado es la no existencia de este mundo. No sabemos si con finalidades un poco más
profesionales, a modo de estudio y demás, o simplemente por dejarnos ahí la moraleja de que los más salvajes somos los del mundo civilizado, que parece que hemos provocado el canibalismo en las regiones más nativas, ¿no? Parece que otra vez volvemos a dar vueltas sobre la misma historia, que Holocausto Caníbal sí que supo explotar muy bien. La moraleja que yo saco es que es una niña mimada que quería sacar la tesis que ella quiso, y si tiene que mentir para hacerlo, lo hago. Exacto, y lo que más me molesta es que la universidad que le corrige la tesis, lo que hace el estudio, no compruebe todos los datos que da, porque no sé qué datos habrá dado para demostrar. Que van a comprobar, no se van a presentar en la selva, ahí perdidas en Paraguay, a investigar si realmente sus amigos murieron porque se habían perdido porque se los comieron. O sea, no os creáis ni la mitad de los estudios que leáis por ahí. O sea, siempre contrastadlo todo. Es la moraleja que yo saco de aquí. Contrastadlo todo. Si alguien os saca una estadística, contrastadla. Si os sacan un estudio, contrastadlo. Si os dicen cualquier cosa, contrastadlo. Porque al final la gente miente por conveniencia de ellos querer tener la razón, incluso sabiendo que no la tienen. Pasa que al final a todos los cojos se les pilla y todos los mancos acaban ahogados. Así que... Madre mía, qué refranero, yo nunca había oído esos refranes ni esos dichos. Tampoco, pero quedaba muy bien. Bueno, pues eso, que quiero decir que la historia construida alrededor de Gloria y de la intención de Gloria, a mí me hubiese gustado un poquito más. ¿Qué nota le pones a esta película? Un -5. Un -5. Yo directamente, será de las pocas veces que voy a hacer esto, pero directamente es que no voy a valorar la película. O sea, no me ha gustado absolutamente nada, no le he visto ninguna intención, me ha parecido totalmente repulsiva, sin ningún objetivo, hecha totalmente sin cariño, sin gusto hacia el cine, totalmente todo conveniente, gratuito, forzado, hecho por hacer, con cosas recicladas, con actores que no están bien escogidos, que no tienen buenos personajes detrás, que quizás algunos de ellos, pues como nos ha contado Rotten, quizás han sido un poquito, pues eso, no tratados de la forma correcta, simplemente todo para conveniencia de la película, y bueno, y todo lo demás que hemos relatado con respecto a los animales, a los efectos y a todo. La verdad que ni siquiera la voy a valorar. Advertencias a quien la quiere buscar, nos ha costado una barbaridad encontrarla, nos ha costado una barbaridad. Sorprendentemente, pensaba que iba a ser más sobre fácil. todo los subtítulos, lo que más me ha costado encontrar y que cuadren con la película. Claro, así que... porque el problema de que cuadren con la película es eso, es precisamente todas las versiones que existen de cómo está la película editada. Entonces hay partes donde no se encuentra la traducción, partes en las que sí, bueno, hay un poco de todo. Así que si alguien en los comentarios decide pues ponerlo ahí, se agradecerá para quien quiera disfrutar, digamos, de esta experiencia. Bueno, creo que es interesante a modo comparativo, sí, ¿no? claro, a modo comparativo, con las otras películas de caníbales de este subgénero que hayáis visto de la época. En nuestro caso solamente habíamos visto Holocausto Caníbal, que vuelvo a decir que creo que es la mejor, la que más sentido tiene, la que tiene una atmósfera que realmente te genera perturbación, te genera horror, te genera muchas cosas. Esta no genera absolutamente nada. Entonces, a modo comparativo un poquito, y por si realmente os interesa el subgénero, pero yo personalmente os recomendaría echarle un ojito a Green Inferno si no la habéis visto. Es una película bastante más moderna, actual, y que bueno, pues que tira un poquito por ese mensaje también. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos los miembros, los Patreons, los nuevos subs de siempre, a todos los que nos ayudáis a encontrar películas para traer a esta sección. Tenemos que hablar de Ya nos lo tragamos por ti, a ti Síncope. ¿Cómo se va a ti, Rotten? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.